Estos son palabras mayores. Bueno, gente, hoy estamos con un programa que es como la parte central de esta serie del fascismo. Vamos a hablar ni más ni menos que de Adolfo Hitler, de cómo surgió el nazismo. Vamos a hablar de los neonazis. Este es uno de los capítulos más impactantes y yo invito a todos los que están viendo en este momento que compartan en este momento, que le den me gusta, que se suscriban, que hagamos que la voz antifascista recorra el mundo. Estas pequeñas producciones, pero que se hacen con el corazón y con tanta calidad como las hace César Andrade, son nuestra bandera de la paz para evitar que la guerra se vuelva a tomar el mundo como se lo tomó durante la Segunda Guerra Mundial, para que no se nos vuelvan a despertar esos monstruos que aprovechen las crisis, las desigualdades y todos los errores que comete la izquierda y el progresismo para crecer, fortalecerse. Ahí está entrando César. César, bienvenido. Hola Pablo, gracias de nuevo por invitarme aquí siempre. Invitarme, dices, estás en tu casa, mi hermano, y hoy tenemos el capítulo más duro de todos, el sexto. Vamos a hablar de Adolfo Hitler y de los neonazis. Cuéntame qué nos vamos a encontrar. Pues hacemos como tú lo mencionabas, es un capítulo central para poder entender todo esta crisis del resurgimiento de la extrema derecha. Tenemos que regresarnos al pasado y poder de nuevo recordar de dónde viene todo este discurso del odio que provocó un genocidio y muertes en todo el mundo por ideologías extremistas de extrema derecha como fue el nazismo, ¿no? Hacemos un regreso al tiempo para hablar de Adolfo Hitler, pero también pasamos por la Guerra Fría, el Muro de Berlín, y el surgimiento de un partido que es el AfD, que hace poco fue protagonista de las elecciones en Alemania, que de manera muy peligrosa sigue creciendo y teniendo una base electoral muy poderosa, y que además se está convirtiendo en un partido con ideólogos que alimentan el pensamiento político de estos personajes devastadores de la extrema derecha en Europa y en América, como Donald Trump y Milei. Bueno, sin más dilaciones, vamos a verlo, gente. Pónganle cuidado, compartan en este momento, pónganle el me gusta, inviten a sus hijos a que vean esta lista de reproducción. No al fascismo, porque estos monstruos se están despertando. Podemos volver a caer en los horrores de una guerra mundial. Alle, die glauben, dass auch nur ein Riss in das Gefüge unserer eigenen Bewegung kommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Remigration heißt die große Aufgabe und die werden wir beherzt angehen. Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wenn die anliegenden Nationen ebenso restlos das Gleiche tun. En 1933, Hitler logró asumir el poder tras ganar las elecciones federales. Su proyecto político prometía rescatar a Alemania, apelando al orgullo nacionalista y a la expansión territorial. Los partidos opositores fueron eliminados y el único permitido fue el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, fundado en 1920. El partido promovía la defensa de los valores alemanes, justificando sus acciones en la supuesta necesidad de proteger al país de amenazas internas. Estas amenazas, según la propaganda nazi, incluían al comunismo y a ciertas minorías. Los planes expansionistas de Adolf Hitler comenzaron con la invasión de Polonia en 1939, lo que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans.
We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. Este conflicto arrasó Europa y Asia, dejando un saldo de más de 70 millones de víctimas entre civiles y militares. Bajo el pretexto de la pureza racial y el progreso científico, millones de personas fueron despojadas de sus derechos, transportadas como mercancía y sometidas a trabajos forzados, torturas y experimentos médicos inhumanos. Entre 1942 y 1943, se estima que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados. A estas cifras se suman 3.3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1.8 millones de polacos, 250,000 romaníes y 220,000 personas con discapacidades físicas o mentales, quienes fueron víctimas de un programa de eutanasia forzado entre 1940 y 1945. Además, cerca de 35,000 alemanes catalogados como asociales, entre 5,000 y 15,000 homosexuales y entre 1,600 y 2,500 testigos de Jehová, también fueron perseguidos y asesinados. En total, las víctimas del Holocausto y otros crímenes nazis superan los 11 millones. El declive del régimen nazi comenzó en 1941, cuando Hitler cometió uno de sus mayores errores estratégicos, la invasión de la Unión Soviética, rompiendo así el pacto Molotov-Ribbentrop. Las vastas geografías soviéticas, combinadas con los implacables inviernos y la feroz resistencia del Ejército Rojo, marcaron el principio del fin para el Tercer Reich. Adolf Hitler, incapaz de concretar su proyecto expansionista, se suicidó el 30 de abril de 1945 en su búnker de Berlín, apenas 2 días después de que el dictador fascista Benito Mussolini fuera ejecutado por partisanos italianos y colgado en la Plaza Loreto en la ciudad de Milán. El 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional, poniendo fin al conflicto en Europa. La Segunda Guerra Mundial culminó poco después con la rendición de Japón, un episodio que quedó marcado por el uso sin precedentes de armas nucleares. Por orden del presidente estadounidense Harry Truman, se lanzaron bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, matando a más de 200,000 personas y sellando así el final del conflicto. Con la derrota, Alemania cargó sobre sus hombros el peso de la guerra y los crímenes de lesa humanidad. En respuesta, adoptó un compromiso histórico encapsulado en la frase «Nunca más». En 1949, Alemania quedó dividida en 2 estados, la República Federal de Alemania, bajo la influencia occidental, y la República Democrática Alemana, bajo el control soviético. Esta división no solo representó un enfrentamiento ideológico, sino que también profundizó las diferencias socioeconómicas entre ambas regiones. El muro de Berlín, construido en 1961, no solo dividió a la nación alemana, sino que se convirtió en el símbolo más poderoso de la Guerra Fría hasta el 9 de noviembre de 1989. El presidente soviético Mikhail Gorbachev, con su política de glasnost y perestroika, había relajado el control sobre los países del bloque comunista, permitiendo así una mayor libertad y autonomía económica. Por otro lado, el presidente estadounidense Ronald Reagan había mantenido una postura firme contra la Unión Soviética, presionando para que se retirara el muro. La combinación de estos factores, sumada a la creciente presión popular en Alemania Oriental, finalmente llevó a la apertura de las fronteras y la caída del muro.
La reunificación alemana trajo consigo profundas desigualdades. Cerca del 50% de los trabajadores de la antigua República Democrática Alemana perdió su empleo en el proceso de integración con las dos Alemanias. La década de 1990 marcó el inicio de una nueva ola de violencia de extrema derecha en Alemania. Los grupos neonazis que habían operado en la marginalidad desde la Segunda Guerra Mundial comenzaron a emerger con ataques incendiarios y atentados en contra de comunidades migrantes. En Rostock, un grupo de neonazis respaldado por vecinos atacaron durante días un albergue de trabajadores extranjeros. En Solingen, un atentado contra una familia turca borró la vida de 5 de sus integrantes. Desde entonces, Alemania ha registrado al menos 198 víctimas mortales a causa de la violencia de la extrema derecha. El resurgimiento de la ultraderecha en Alemania tiene un epicentro, el este del país. Seguido de décadas de ocupación soviética, esta región experimentó un proceso de reconstrucción impulsado por el Pacto de Solidaridad, financiado por el gobierno federal y los estados del oeste. Sin embargo, 35 años después de la reunificación, los indicadores económicos muestran un este más pobre, con una población envejecida y políticamente subrepresentada. En este contexto surgió Alternativa para Alemania, o AfD, en 2013. Alternativa para Alemania fue fundada como respuesta a la crisis financiera, abogando por la salida de Alemania de la zona euro y la recuperación de su soberanía económica. Sus primeros triunfos electorales ocurrieron en parlamentos regionales del este, como Sajonia, Turingia y Brandenburgo. No obstante, a partir de 2015, con la crisis de refugiados y las políticas de acogida promovidas por la canciller Angela Merkel, el partido giró hacia posiciones de extrema derecha, adoptando un discurso nacionalista, nativista y antimigrante. La llegada de más de 1 millón de refugiados a Alemania dividió al país. Mientras algunos celebraban la solidaridad y la apertura, otros veían en ello una amenaza a la identidad nacional y la seguridad. El giro hacia la extrema derecha fortaleció a la AfD. En las elecciones federales de 2017 lograron 94 escaños con el 12.6% de los votos, convirtiéndose en el partido de extrema derecha más exitoso en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. En las elecciones de 2024, AfD ganó más del 32% de los votos en Turingia y el 30% en Sajonia, consolidándose como la principal fuerza política de la región. Según una encuesta de Emnit, el 24% de los votantes del este apoya a AfD, en contraste con el 12% en el oeste. Pero, ¿cómo explicar este fenómeno? Bueno, según un estudio de la Universidad de Leipzig, 1 de cada 2 personas en el este de Alemania alberga prejuicios hacia extranjeros y minorías, en comparación con 1 de cada 3 a nivel nacional. Este contexto ha alimentado movimientos como Pegida, conocidos por sus ataques en contra de migrantes árabes y musulmanes. Pegida, o Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, emergió como un movimiento ultraderechista en el este de Alemania, especialmente en Dresde. Sus protestas masivas y retóricas incendiarias han contribuido a un clima de tensión social, provocando disturbios y ataque contra migrantes. En la actualidad, solo el 30% de los simpatizantes de la AfD tiene una opinión positiva sobre la Unión Europea. En términos generales, el 19% de los adultos alemanes tiene una visión favorable de AfD, aunque este porcentaje es significativamente mayor en el este del país. Björn Höcke, jefe del grupo parlamentario de AfD en Turingia, ha sido uno de los portavoces más controversiales del partido. En uno de sus discursos afirmó: "La gran tarea es la remigración y la abordaremos sin dudar". Alles für Deutschland. Alternativa para Alemania es codirigida por Tino Kruppala y Alice Weider,
Krupala, un pintor del este que ingresó a la política en 2015, ha sido señalado por usar términos asociados al nazismo al referirse a la inmigración. Por otro lado, Weidel, una economista que vivió en China antes de dedicarse a la política, presenta un perfil que parece contradecir las posturas del partido. Es lesbiana, está casado con una mujer de Sri Lanka y tiene 2 hijos adoptivos. Ambos líderes han estado envueltos en controversias. Recientemente se reveló que altos dirigentes de la AfD, incluido el asesor de Alice Weidel, Roland Hartig, se reunieron con neonazis y empresarios para planificar un proyecto de deportación masiva de inmigrantes, incluidos ciudadanos alemanes de origen extranjero. La AfD comparte características con otros movimientos de ultraderecha en el mundo. Surge en tiempos de crisis, es profundamente nacionalista y antiinmigrante. Sin embargo, hay algo que distingue a la AfD. Su discurso se entrelaza con un revisionismo histórico que busca redefinir el pasado alemán. Líderes del partido han hecho afirmaciones falsas, como Alice Weidel, quien aseguró que Hitler era comunista, un intento evidente de desasociar al nazismo de la extrema derecha. Por otro lado, Alternativa para Alemania ha adoptado una postura favorable hacia Rusia, mostrando su apoyo a Vladimir Putin en el contexto de la guerra en Ucrania. Este respaldo responde en parte a intereses económicos relacionados con el suministro de gas ruso y a una afinidad cultural con los valores totalitarios asociados a la antigua ocupación soviética en el este alemán. Aunque la AfD se posiciona como el segundo partido con mayor intención de voto de cara a las elecciones legislativas de 2025, enfrenta obstáculos significativos para consolidarse como una fuerza de gobierno. Los principales partidos en Alemania mantienen un rechazo firme hacia cualquier alianza con la extrema derecha, una barrera que limita sus posibilidades de liderar o integrar un gobierno de coalición. En enero, con la llegada al poder de Donald Trump, su aliado Elon Musk protagonizó un gesto que fue interpretado por muchos con el saludo nazi de Hitler, algo que él negó pero que generó una discusión en la sociedad internacional. Thank you. Este episodio, sumado a sus declaraciones de apoyo a la AfD y su participación en un meeting junto a Alice Weidel, ha encendido las alarmas de la amenaza de una ultraderecha global fuerte. En este evento, Musk declaró que a su parecer, Alemania debería superar la culpa por su pasado, un comentario que ha sido recibido con indignación y preocupación. Las calles de Alemania se han llenado de voces en contra de la ultraderecha. En ciudades como Berlín y Colonia, las consignas como "fuera nazis" resuenan en las pancartas mientras el país revive el debate sobre cómo enfrentar las raíces del extremismo en una democracia moderna. En este punto crítico, Alemania se enfrenta a una pregunta crucial. ¿Puede el nunca más prevalecer frente a las nuevas caras del extremismo? Este desafío es global. La historia no solo nos recuerda los peligros del odio y la intolerancia, también nos enseña que la resistencia y la memoria son herramientas más poderosas para evitar que el pasado se repita. Esto es Regresiones, el ascenso de las ultraderechas en el mundo. $70 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 11 millones en el Holocausto nazi. Vimos de todo, entre otras cosas, el acto terrorista más grande que ha visto la humanidad, que fue ver lanzar una bomba atómica sobre una ciudad, con más de 250.000 muertos. Toda clase de horrores que generan las guerras, y estamos todavía en el siglo XXI, después de todo esto, ante la posibilidad de
escaladas regionales, de guerras nucleares, de guerras mundiales, genocidio en marcha, el mismo pueblo que fue víctima de un genocidio ahora está cometiendo otro, por eso esa bandera palestina que están viendo ustedes ahí, gente. Por eso es que tenemos que seguir peleando, César, y de verdad que la has sacado del estadio con este capítulo. Gracias. Pues creo que era muy importante para mí también sacar este capítulo, y más en este momento de coyuntura, para también a ver si podíamos nosotros, aunque sea, dar un granito de arena en apoyo a los antinazis, antifascistas en Europa, compañeras y compañeros que están ahorita en Alemania dando la batalla, precisamente para evitar que regrese de nuevo este demonio, este monstruo, ¿no?, de este pensamiento del odio que es el nazismo, y recordarle a los mexicanos, colombianos, América Latina en general, de los horrores que generaron por estos pensamientos de odio en Europa, de las que no podemos permitir que vuelvan a ocurrir. No podemos permitir que vuelvan a morir 70 millones de personas, que vuelva otra vez a llegar un genocidio como el que se está perpetuando en Gaza, Palestina, por parte de este pueblo que también fue víctima de un genocidio y que ahora está replicando lo que a ellos les hicieron, ¿no? No todos, hablo de un Estado sionista, principalmente, ¿no? Porque también hay muchos compañeros, por ejemplo, ahora en México, que son de la comunidad judía, que también están dando la batalla y explicándoles que el sionismo no es el judaísmo, que el sionismo no representa la cultura judía como tal, ¿no? Es un pensamiento político que utiliza el judaísmo para aplicar mecanismos de exterminio, de expansionismo, pero no es el judaísmo. Entonces sí hay que saber y decir a los compañeros, a lo mejor tú y yo la tenemos clara, pero decir a las compañeras y compañeros que el sionismo no es lo mismo que el judaísmo, y que ser antisionista no te hace antisemita. Es completamente distinto, ¿no? Total, y es que precisamente estos sionistas se escudan cobardemente detrás del semitismo para decir, no, es que si nos condenan a nosotros, están condenando al pueblo semita, a los semitas, esto es antisemitismo. No, todo lo contrario. Es como si nosotros como cristianos no condenamos la pederastia en la Iglesia Católica. Así es. O sea, es como si nosotros, porque somos blancos, no condenamos los crímenes de la raza blanca, o si somos negros, no condenamos los crímenes de la raza negra. O si somos de izquierdas o de derechas, solamente condenamos la corrupción del otro mando ideológico. Esta excepcionalidad, que es la base de esta supremacía blanca, de estos movimientos sionistas, anglosionistas, de estos movimientos imperiales, es básicamente porque hay gente que se cree superior a los demás, y entonces, creyéndose superior, es fácil hacer creer a otro grupo de gente que tenían un enemigo común, y entonces empezar a intentar pues cometer toda clase de barbaridades. Y esto lo vemos en todas partes, porque por ejemplo me decían el otro día, hermano, que estuvimos hablando en el capítulo pasado de Francia y no sé qué, y los países que han sido colonias francesas en África y todo lo que han hecho y tal, y que por ejemplo los alemanes no han hecho eso. Que los alemanes no han hecho eso también, señores. Los alemanes cometieron un genocidio en Namibia a principios del siglo XX, 1904-1908, que de hecho lo han reconocido públicamente, y han tenido que pagarle incluso dinero, $1.000 millones a Namibia a lo largo de 30 años. Es decir, desde la conferencia de Berlín, en la que se repartieron África, eso fue en 1884, 1886, se repartieron África a los países europeos. Es decir, todo este germen supremacista, imperialista, va unido, y ahí está la extrema derecha en pleno siglo XXI lanzando estos mensajes de odio, hermano, en Colombia, en México, en el planeta entero. Pero ver al señor Elon Musk haciendo el saludo nazi, hermano, ver a todos estos multimillonarios, a todos estos seres con esos poderes tan grandes que influyen sobre países enteros, que tienen ellos mismos más riquezas que países enteros, nos pone la carne de gallina, porque esos son como los nazis del siglo XXI, los nazis reencauchados, reinventados, los 2.0, los que si les da la gana son ellos mismos sin necesidad de pedirle perdón ni excusas ni nada a nadie, de poder hacer pues una catástrofe. Fíjate, Elon Musk,
De los 10.000 y pico de satélites artificiales que hay en el mundo, el tipo tiene 6.000 y pico. Es el mayor contratista de las agencias de seguridad, el dueño de X, el dueño de SpaceX, el dueño de una cantidad de empresas que en sí mismas son más grandes que países enteros. Claro. Ese es el fascismo que tenemos que enfrentar hoy en día. ¿Cómo lo vamos a enfrentar, César? Pues compartiendo ese tipo de contenidos, informando a las ciudadanías, alfabetizando con programas como los que tú haces, como los que estamos haciendo acá en México, para que estos modelos se repliquen no solamente en nuestros países, sino en toda la región, para que este mensaje se escuche muy fuerte de que estamos en contra del fascismo y que no van a pasar, que habemos millones de mujeres y hombres libres en el mundo, que estamos dispuestos a dar la vida para que esto no se vuelva a repetir. Así es, hermano. Por eso esas palabras finales de ese capítulo me encantaron, que decían que qué arma tan poderosa es la memoria. Estos pocos minutos de memoria, de recuento histórico, háganselo ver, por favor, a sus hijos, a la gente joven, porque esa gente no sabe lo que ha sucedido y ya no lee. La gente, la juventud lee muy poco. Háganle ver un video de estos. Ahí está la lista de reproducción para que la vean, que se llama No al fascismo, donde este 6º capítulo es el último de esta primera parte, pero vienen 7 capítulos más. ¿Qué nos esperamos en el 7º capítulo que vamos a ver el próximo martes? Cuéntanos. Viene Vox, partido de extrema derecha de España. Uy, llegamos a España. Vamos a hablar sobre Franco y las consecuencias de una dictadura que fue de las más longevas en el mundo y que permaneció como una semilla en la actualidad para el resurgimiento de estos grupos neofascistas, neofranquistas, como es el caso de Vox y sus líderes como Abascal, que además el tema de Abascal es demasiado riesgoso para el mundo, ya que él es prácticamente el que está logrando juntar a las grandes cabezas de la extrema derecha, creando estas cumbres, como el caso de Patriots en España, que fue hace menos de un mes, en donde todos estos líderes y lideresas de la extrema derecha se estrechan la mano para continuar con su proyecto de expansión política. Sí, a esas reuniones viene la extrema derecha colombiana también. Por aquí vemos a todos estos líderes uribistas acompañando a todos estos líderes neofascistas y fascistas y extremas derechas europeas, porque esos sí que están unidísimos. ¿Cuál es la razón, hermano, crees tú, para que la extrema derecha a nivel internacional esté tan cohesionada mientras que la izquierda y el progresismo no? Porque tienen más años, siento yo, más años en el poder. Entonces ellos han logrado entender bien cómo funciona, si quisiéramos decirlo, el algoritmo, para poder siempre reclutarse, ¿no? Es decir, tú puedes sacar a la derecha del camino y entrar, ¿no? Como un movimiento progresista, un centro izquierda, pero ellos están tan bien organizados que de manera orgánica logran otra vez enrutarse, pero ahora regresan con discursos mucho más extremistas, ¿no? Me parece que este pensamiento extremista de la derecha es la evolución de una derecha que se está todo el tiempo mutando, todo el tiempo, y la izquierda no ha logrado tener esa cualidad. Es decir, la izquierda, no en todos los casos, pero en muchas izquierdas todavía tienen esas ideas en donde creen que sentándose una vez y tomándose un biche o tomándose un guaro o un tequila van a cambiar el mundo y van a hablar de los líderes del pasado que fueron grandiosos, pero en el presente no logran estar a la altura de las circunstancias. Y es ahí cuando nos logran quitar esos espacios y que además se adueñan de nuestras palabras, de nuestros discursos y logran empoderar a estos nuevos liderazgos. Por ejemplo, en Colombia, yo diría que la mutación o el monstruo deforme que viene del uribismo es María Fernanda Cabal y compañía. Ella es, yo creo, la representante de esta extrema derecha de Latinoamérica en estos grupos como Patriots, en esas cumbres como Patriots, o acá en México con el Yunque, ¿no? Ella es la que está llevando las banderas del nuevo uribismo,
que es más extremista a estos espacios, y es ahí donde se empiezan otra vez a crear estas grandes redes de líderes y lideresas de extrema derecha, ¿no? Entonces, ella tiene esa capacidad, se reenruta solita la extrema derecha, ¿no? La derecha como tal. Andrés Manuel decía, no hay extrema derecha, es la misma derecha de siempre, solamente es que ha sabido cómo utilizar un lenguaje que cautive, porque lo que ha hecho la derecha es borrar la memoria para poder utilizar de manera cínica los mismos discursos, las mismas palabras que utilizó Adolfo Hitler, hasta a los mismos saludos que vimos con Elon Musk y que vimos en México con Eduardo Verástegui, actor de telenovelas, líder más visible de la extrema derecha mexicana, y vemos a otros grandes empresarios del mundo digital haciendo también esa expresión diciendo, no pasa nada, esto es amor, esto es paz, no tiene nada que ver con Hitler, ¿no? Entonces, eso es, creo, lo peligroso y lo complejo. Sí, y siguen usando también las mismas técnicas de Goebbels, ¿no? Esta labor pedagógica que tenemos que hacer todos y los que están en la casa también es no dejar morir la memoria. Así que este capítulo hoy hay que enmarcarlo. Mi hermano, te agradezco muchísimo. Gracias. Nos vemos el próximo martes entonces para que hablemos de Franco, que murió en su cama, dictador, miserable, murió en su cama de viejo. Y que puso el rey. Y puso que rey. Sigue siendo el rey el que decide en ese país. Hoy tengo que entregar a Jair Bolsonaro, que estamos en este proceso ahorita. Capítulo Ese es el 7º. No, ese es el capítulo 8. Ah, el 8, vas por el 8 ya. Uy. Sí, el 7º es Vox. Vox, sí, es verdad. Sí, 7º es Vox, Brasil es el 8º, el 9 es Meloni y Salvini. Sí. Luego el 10 viene Orbán. Sí. El 11 es acaba de grabar, es Bukele. Este capítulo se me hizo bien interesante, que se llama El Influencer Totalitario. Wow. Sí. Luego viene el Yunque, México. Eso es interesante también. Hombre. Y terminamos con todos los caminos y los hilos rojos llevan a un punto. Es Benjamín Netanyahu. Uy. El último capítulo de Benjamín Netanyahu, bueno, hermano. Entonces, sigamos ondeando la bandera de Palestina aquí hasta entonces. Sí, bueno, mi hermano. Vamos a meter mucho. El capítulo final es Palestina, 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 para explicarle a la gente que el conflicto no fue el año pasado. O sea, el programa de exterminio viene desde los 40, desde los años 30, ¿no? Sí. Entonces, vamos a revivir esa historia, hermano, porque es que nos quieren meter el cuento de que esto empezó en octubre cuando hubo el ataque de Hamas. Así es. Bueno, mi hermanito, bueno, cuídate mucho. Yo me retiro. Un abrazote, César. Espacio, gracias. Hasta luego, hermano, gracias.